Bueno, en mi charla lo que voy a hacer, no voy a escudarme detrás de un PowerPoint, vamos a estar acá dialogando. Y la idea es que la opinión de ustedes en determinadas cosas a mí me interesa, y después yo voy a dar mi opinión y vamos a charlar un poco sobre algunas cosas. En particular, tiene que ver con el Big Bang, el título de la charla, o del área temática por la cual algunos de ustedes están aquí, y por la cual yo sí seguro estoy aquí. El Big Bang, relacionado con la cosmología, el Big Bang, ¿qué es el Big Bang? Aparecieron muchas cosas, muchas noticias recientemente, el Premio Nobel 2011 tuvo que ver con cosas de cosmología. Ese va a ser nuestro último punto que vamos a ver de los 5 que voy a enumerar hoy. Pero todo tiene que ver con cómo es el estudio del cosmos, cómo es el estudio del universo en el cual estamos insertos. La primera cosa que yo podría decir es explicar lo que yo considero que es el Big Bang, pero me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Qué piensan ustedes que es el Big Bang realmente? ¿Qué es? La gran explosión. De acuerdo, esa es la traducción en inglés. Perfecto. Todo el mundo sabe lo que significa Big Bang, gran explosión o gran boom. ¿Tá? Más allá de eso, ¿qué es? Digamos, ¿qué significa? ¿Qué explica? Explica el origen del universo. Perfecto, explica el origen del universo por un lado. ¿Quién tiene otra opinión? Es la expresión que se eligió para marcar ese inicio del universo. ¿El origen? Del universo. El origen del universo, o sea, cómo una sociedad originó el origen del universo. ¿Alguien tiene alguna otra idea? Para mí es la evolución del universo. La evolución del universo, pero no tiene mucho que ver con el nombre. Claro. No importa. Igual podría ser la evolución. ¿Quién tiene otra idea? Quiero que todo se Tiene que caiga. ver con una cosmovisión, con una cosmovisión o de expansión O contracción. o contracción. O universo estático. ¿Ustedes ven que el universo se expande? No. ¿Y por qué decimos que el universo se expande entonces? ¿A quién le estamos creyendo? Algo que No, la hay comunidad pistas, científica sostiene. Hay pistas que dicen que... Que las galaxias están como Ok, expandidas. el nivel, digamos, de aplicación de esta teoría evidentemente no es la vida cotidiana. Si el universo realmente se expande, nosotros estamos quietos, y entonces usted me diría, no, el universo no se expande, pero estamos hablando de escalas astronómicas realmente muy, muy grandes. No a nivel de la Tierra y la Luna, no el sistema solar, no en la galaxia prácticamente, porque nuestra galaxia no se desmembra. De alguna manera estamos hablando de distancias muy, muy grandes, ¿está bien? Pero tenemos varias ideas, un poco de evolución, un poco del origen del universo, origen de todo. Entonces yo les pregunto lo siguiente: si el universo es todo lo que nos rodea, ustedes, yo, este edificio, el espacio, el tiempo, ¿de acuerdo? El espacio-tiempo. Ustedes saben que de acuerdo a la relatividad, el espacio y el tiempo no se ven separadamente, sino que se ven como una entidad espacio-temporal, ¿sí? Eso tiene que ver con la relatividad, con Einstein y compañía, hace 100 años que todo comenzó, también vamos a contar un poquito de eso, pero si todo se genera en esa supuesta gran explosión, también se genera el espacio y el tiempo. Se genera el espacio-tiempo. Entonces yo les pregunto, ¿dónde explotó ese Big Bang? En la nada. En la nada. ¿Qué es la nada? ¿Es una nada montada sobre un espacio preexistente? Es como que al no haber nada no había ni espacio ni tiempo. Es como que no se puede pensar en un espacio-tiempo, según lo que dice, de toda la masa del universo, contenido en un punto. Y si hablamos de puntos, aunque no soy profesora de matemáticas, sabemos que es un ente. Claro, pero el punto tiene que vivir en alguna parte. ¿Vive en alguna parte ese punto? No sabemos. Estamos diciendo que se crea el espacio. Yo les pregunto, ¿dónde explotó el Big Bang? Ustedes me dicen, en un punto. ¿Dónde ponemos el punto? ¿Acá? ¿En la Valle 2540? ¿Lo ponemos en mi casa? ¿En la provincia de cada uno de ustedes? ¿En dónde lo ponemos? ¿En Andrómeda? ¿Lo ponemos en la Tierra? ¿Dónde lo ponemos? Complicada la respuesta. La segunda pregunta, que ustedes se deben venir. ¿Cuándo fue esa explosión? Hablábamos sobre que el universo tiene tantos miles de millones de años de vida. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que en algún momento alguien comenzó a darle vuelta al reloj. Pero nosotros sabemos que en esa explosión se generó el tiempo. Entonces yo les pregunto, ¿cuándo fue la explosión? Y es difícil porque supuestamente lo que está más alejado tiene más tiempo, pero no pudimos ir a medir el tiempo. Lo que está más alejado tiene más... ¿Qué significa eso? Y si fue una explosión, empezó a expandirse, si hablamos de una expansión, entonces lo que está más alejado es que transcurrió un tiempo mayor. Estaría más lejos de mí, de nosotros como centro. Claro. ¿Y por qué somos el centro? No, porque somos los que cargamos y estamos pensando en este Porque somos los que miramos, pero cualquier observador del universo debería ver lo mismo que vos, o que yo. ¿Estamos de acuerdo? Es una especie de principio básico ese. Principio de mediocridad, somos todos iguales. ¿De acuerdo? No hay ningún observador privilegiado. Antes de Copérnico pensaban que la Tierra era el lugar privilegiado y así le fue. Vino Copérnico y toda la gente de ahí pusieron al Sol en el centro y también así le fue. El Sol no es el centro. Tampoco nuestra galaxia. Hasta el comienzo del siglo XX nuestra galaxia era la única metagalaxia del universo.
Y así no fue. Hoy sabemos que eso no es así y que somos un observador más, que nuestro Sol es común y corriente, nuestra galaxia es común y corriente, etc. Entonces, respondiendo a lo que es el Big Bang, ¿es el origen del espacio-tiempo? Como me dijeron por acá recién, ¿puede ser? Puede ser. Entonces, ¿dónde lo ubico cuando lo hago explotar? ¿Cuándo se originó el espacio-tiempo? Cuando empezó el tiempo. Perfecto, pero antes de ese tiempo No había. no había tiempo. Antes de ahí, antes de ese tiempo no tenía ni espacio ni tiempo. En el centro del universo, hay un centro del universo. Si es como un globo que se expande, debería haber un centro. Si es un globo que se expande, vamos a tener un globo por acá. Es como. Es como, estamos de acuerdo, pero un globo que se expande, ¿tiene un centro? Entonces, ¿cuál es el centro que ustedes me dicen que ahí explotó, ahí se originó el Big Bang? Si ese globo que se expande, que vamos a inflar un globo ahora seguramente, pero se van a dar cuenta que ese globo no tiene un centro. O si lo tiene, no sé, díganme ustedes. ¿Tiene o no tiene centro? Cambia el centro. O todos son el centro. No se sabe, perfecto. Estamos de acuerdo, por lo menos sabemos que no sabemos. Eso es importante. Entonces yo vuelvo a hacer la pregunta, vuelvo a hacer la misma pregunta de antes. ¿Qué es el Big Bang? La respuesta genera un poco de duda. Si uno va a los diarios, uno va a algunos libros, uno va a ver la prensa y todo lo demás, uno que encuentra que es el origen del universo. ¿Sí? Ahí se pone, uno lo ubica más o menos por acá, ¿de acuerdo? Por acá y pone un punto, y a partir de ahí ese punto se originó todo. Ustedes se dan cuenta que hay un poco de problemas para definir ese punto, puesto que un punto vive en el espacio, no había espacio antes de que se creara todo, no había tiempo para colocar ese punto y a partir del cual comenzar el tiempo, luego hay un cierto problema. Es como que no es tan fácil definir el Big Bang. Si lo definimos como origen, como creación, con mayúscula, puede ser que no sea origen, creación, puede que tenga que ver con otra cosa. Porque tiene que ver con algo, digamos, lo que explotó, si explotó algo, estamos hablando de materia, de energía y de vacío. ¿Qué es el vacío? Vacío, ausencia de... La ausencia de algo, pero que Sí. está montado sobre una especie de espacio. O tampoco el vacío también involucra el espacio, hay vacío de espacio. O sea, cuando yo hago vacío en una cámara de vacío, una burbuja de vacío, hay espacio. Un espacio newtoniano común y corriente, pero yo le saco todo el aire, saco todo. Si pasa una onda de radio, yo digo, ahí ya no es vacío porque hay una onda que se propaga, pero el No, vacío. claro, vacío sería ausencia de materia. ¿De acuerdo? La Y de concepción. energía. Y de energía. O sea, Sí. ni siquiera una onda de radio. Sí, sí, sí. Bueno, pero ese es el origen. Se piensa- Había un espacio subyacente. Por eso, Sería algo diferente. claro. Está, perfecto. Estamos de acuerdo Porque entonces. si hay materia, si hay energía y si hay vacío, entonces hay algo antes. Perfecto. Está. Pero acá me decían que era donde se originaba todo, inclusive las tres cosas que vos dijiste. Porque creo que por nuestra condición humana necesitamos pensar en que todo tiene un comienzo y un fin. Perfecto. Planteamos esto como para tener en cuenta un comienzo de algo. Estamos de acuerdo, pero también en una época pensábamos que como todo gira alrededor de nosotros, éramos el centro, y nos fue mal. Entonces, si pensamos de la misma manera, como que por nuestra condición humana tenemos que ver que algo, como nosotros nacemos y morimos, que el universo tiene que ser igual, es como meter un prejuicio antropocéntrico, o digamos, que relacionado con nosotros, para el universo, que para el universo no le importa nuestra presencia. El universo sigue su vida normal, pero nosotros queremos plasmarlo a nuestra manera, y eso por ahí no está del todo bien. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Está. O sea, bien podría no tener un origen el universo, no tener un final, pero sabemos que evoluciona, acá ya lo dijeron, el universo se expande, y eso lo podemos ver porque miramos las galaxias lejanas, vemos la luz que nos mandan y vemos que efectivamente es como si las galaxias que nos mandan esa luz fueran cada vez más lejanas respecto de nosotros. Y decimos, si todo se aleja de nosotros, nosotros somos el centro. Nuevamente, el ejemplo del globo y todo eso, se ve que cualquier observador ve lo mismo, que todo se aleja de ese observador. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora sí, den vuelta las hojas que no tenían que leer. La primera página no, pero la segunda tiene una pequeña nota que tiene que ver con un título de un artículo que salió, donde el título sugerente puesto por el diario dice ¿dónde explotó el Big Bang? Entonces, léanlo un poquito, es rápido, y a partir de eso hacemos algunas preguntas, pero léanlo tranquilos y díganme más o menos lo que opinan, y si cierra un poco con la discusión que tuvimos recién, brevemente hablando.
Entonces, pregunta más o menos guía para charlar un cachito más. De todos los observadores que podemos imaginar en el universo, ¿cuál es el que más o menos mejor describe la expansión del universo? De todos los observadores que existen, nosotros, alguien en Andrómeda, una persona en otro barrio, en otro planeta, en otro sistema solar, ¿cuál es el que mejor describe la expansión? Todos. O sea, todos o ninguno. Todos, en principio. Esa es una especie de principio básico y va bajo el nombre de principio cosmológico. ¿Está bien? Lo que queremos decir es que cualquier observador del universo debería ver lo mismo. No hay ningún observador privilegiado. Eso es algo que uno dice, es un principio, no es un teorema, no hay forma de demostrarlo. Está ahí, lo tomamos si queremos, si no lo tomamos, la vida se nos puede mucho más complicada. Podría ser que el universo no fuera igual en todas partes, podría ser que el universo no fuera homogéneo, sino que aquí fuera diferente y allá. ¿De acuerdo? Ustedes ven que efectivamente el universo no es homogéneo. La Tierra tiene un satélite dándole vueltas alrededor y no todo observador en cualquier planeta extrasolar va a tener un satélite que le da vueltas. Pero nuevamente, esos son escalas muy chiquititas, son meramente puntos cuando uno estudia el cosmos como un todo. ¿De acuerdo? Cuando uno estudia el universo, en cosmología no se concentra en la parte del sistema solar, ni la galaxia, ni cúmulo de galaxias, etc. Uno habla de distancias muy, muy grandes, digamos, centenas de megaparsecs, 300, 500, 1000 años luz de distancia, ¿de acuerdo? Esas son distancias muy grandes y nuestro sistema solar realmente es un pedacito, un cachito de polvo comparado con todo eso. Otra cosa, de lo que ustedes leyeron en este artículo de Dónde explotó el Big Bang, que ya el nombre es un poco perturbador, ya el nombre molesta, ¿de acuerdo? Ya el nombre llama la atención y no es colocado por el autor, ese nombre es colocado por el diario, ¿de acuerdo? Hay que ver si el diario entendió lo que se estaba contando. Ustedes ahora ya lo están entendiendo, ¿de acuerdo? Si no, jamás hubieran puesto ese tipo de título. Pero la otra cosa que ustedes seguramente detectaron de ahí es que el Big Bang, la cosmología, lo que nos explica cómo es la evolución del universo, puede explicar todo, puede explicar desde una especie desde tiempos arbitrariamente primordiales hasta prácticamente el futuro indefinido del universo, o es que tiene limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones? ¿Están dichas ahí? Sí, en Bueno. principio que no explica, no apunta a la explicación de cómo y cuándo ocurrió. De acuerdo. Si no, Ya la pregunta ¿cuándo? Es complicada por el tema que involucra el tiempo. Si no, habla de algo preexistente. Preexistente. ¿Eso dice? Algo así. ¿Sí? No estoy seguro. Hablar de algo preexistente es como algo, o sea, la limitación que se pone en esa nota, a ver, alguno que me la diga, digamos, es como que no podemos llegar a explicar todo, no podemos llegar al origen, no podemos llegar a la creación, no podemos explicar el origen de todo. Hay un momento en el cual esta teoría, que es la teoría de la relatividad general de Einstein, que explica de alguna manera, es la teoría de la gravitación que explica la evolución del universo. Cuando uno va hacia atrás en el tiempo, llega un momento en el cual esta teoría tampoco es útil, ¿de acuerdo? Usted sabe bien que la teoría newtoniana no habla en absoluto sobre el tiempo que media para que una propagación vaya de un lado al otro. La velocidad de la luz para Newton era infinita. Básicamente la luz no contaba. Entonces jamás en las ecuaciones de Newton, las famosas de la interacción gravitacional entre distintas masas, la ley inversa del cuadrado de la distancia, jamás va a aparecer una c, una velocidad de la luz ahí, porque para Newton era infinita. ¿De acuerdo? Para Einstein ya no es más infinita. Para Einstein y para toda la teoría de la relatividad hay una causalidad bien definida. La causa viene antes que el efecto, hace falta que la información se propague con una velocidad muy muy rápida para nosotros, pero finita, o sea, no es infinita, que es la velocidad de la luz. Luego uno esperaría que en las ecuaciones de Newton la velocidad de la luz ni aparezca, pero con Einstein tiene que aparecer. ¿Estamos de acuerdo? Acá es lo mismo. Si uno quiere, de alguna manera, llegar hasta tiempos muy primordiales, hasta el universo embrionario, realmente, prácticamente, lo que llamamos en origen, entre comillas, pues la relatividad general de Einstein no sirve, se quiebra, hay una limitación. Querer hacer cosmología y llegar hasta el origen con la teoría actual no sirve, se rompe y es una especie de esperanza que quedó para el futuro. Pero cuando ustedes escuchen que de repente la cosmología me permite llegar hasta el origen de todo, pues bien, tienen que dudar, puesto que ahí no hace falta solamente una teoría, hace falta dos teorías. La teoría de la relatividad y cuál es la otra. La teoría cuyo reino de aplicación es las partículas subatómicas, la cuántica. O sea, hace falta meter dos teorías muy exitosas del siglo XX, de comienzo del siglo XX, como son la teoría cuántica y la teoría de la relatividad, hay que meterlas juntas, puesto que el dominio de aplicación
cerca de la superficie de los agujeros negros, donde la interacción realmente entre partículas es muy energética y las partículas se rozan y sus interacciones tienen que ser descritas por la teoría cuántica. Y al mismo tiempo un agujero negro es un objeto muy denso, muy masivo, con mucha densidad de gravitación. Hace falta las dos teorías. Si yo quiero trabajar con agujeros negros con el universo primordial y no tengo en cuenta las dos teorías, pues bien, el problema es que mis teorías no funcionan para explicar eso.